Muy buenas tardes. Dentro del presente video vamos a iniciar con un título correspondiente a las teorías biológicas de la criminalidad y el desorden pedofílico que se hace desde un análisis crítico de la criminología contemporánea. Para dar inicio a este video se va a realizar una presentación. Vamos a analizar críticamente sobre las teorías biológicas de la criminalidad y su relación con el denominado desorden pedofílico. Para ello tomaremos como punto de partida el capítulo cuarto del libro La punitividad electoral en las políticas penales contemporáneas, escrito por Ricardo Velandia Montes, y complementaremos el análisis con algunos aportes provenientes de la criminología, la psicología y la psiquiatría. Cuando comenzamos a estudiar la criminología, una de las primeras preguntas que surge es bastante sencilla, pero al mismo tiempo muy compleja. ¿Por qué una persona comete un delito? A lo largo de la historia se ha planteado diferentes y múltiples respuestas. Algunas teorías consideran que el delito es producto de factores sociales, culturales, otros destacan aspectos económicos, familiares, en ese desarrollo social. Sin embargo, también existen teorías que intentaron explicar la criminalidad desde la propia biología del individuo. Las teorías biológicas tuvieron una gran influencia durante el siglo XIX y comienzan del siglo XX. Uno de sus principales representantes es César Lombroso, quien sostenía que algunos individuos nacían con características biológicas que los predisponían a cometer delitos. Según Lombroso, ciertos rasgos físicos podían identificar a una persona con tendencias criminales. En su momento, esta teoría fue considerada innovadora porque pretendía utilizar métodos científicos para estudiar el delito. Sin embargo, con el paso del tiempo, fue ampliamente cuestionada porque simplificaba excesivamente un fenómeno humano muy complejo. Actualmente sabemos que no existe una forma física que permita identificar a un delincuente ni un conjunto de rasgos corporales que puedan determinar inevitablemente que alguien cometerá delitos. No obstante, sería incorrecto afirmar que las teorías biológicas no aportaron nada, pues gracias a ellas se comenzó el interés científico para comprender la conducta humana desde diferentes aspectos o perspectivas. Con el paso de los años, las teorías biológicas evolucionaron, ya no se hablaba únicamente de esas características físicas de la persona, sino también de temas genéticos, de alteraciones neurológicas, funcionamiento cerebral, hormonal y otros factores biológicos que podrían influir en determinadas conductas. Por ejemplo, algunos estudios han encontrado asociaciones entre ciertas alteraciones cerebrales y comportamientos impulsivos o violentos. También se han estudiado factores hormonales relacionados con la agresividad. Sin embargo, es importante aclarar, encontrar una asociación no significa encontrar una causa absoluta. Si tienen un vínculo, no implica que es esa exclusivamente la que se tiene en cuenta. Que una persona tenga determinada condición biológica no implica necesariamente que vaya a cometer un delito. De hecho, millones de personas presentan características biológicas similares sin involucrarse jamás en conductas criminales. Por esa razón, la criminología contemporánea considera que el delito es un fenómeno multifactorial, es decir, intervienen simultáneamente factores biológicos, psicológicos, familiares, sociales, económicos y culturales. Y precisamente aquí es donde aparece el tema central de nuestra actividad, el denominado desorden pedofílico. Cuando se habla de este tema, suele surgir reacciones emocionales muy fuertes, lo cual es completamente comprensible debido a la gravedad de los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, desde una perspectiva académica, es necesario analizar el fenómeno con rigor científico y distinguir entre conceptos que muchas veces se confunden. Tradicionalmente, se utilizó el término pedofilia para referirse a la atracción sexual persistente hacia menores de edad. Sin embargo, los manuales diagnósticos actuales hacen una diferenciación más específica. El DSM-5, que es uno de los principales manuales de diagnóstico en salud mental, utiliza el término trastorno o desorden pedofílico para referirse a situaciones en las que existen fantasías, impulsos o comportamientos sexuales recurrentes dirigidos hacia menores y que además generan malestar clínicamente significativo o conducen a conductas concretas. Esta distinción
Resulta importante porque demuestra que la ciencia médica analiza el fenómeno desde una perspectiva diferente a la del derecho penal, mientras la psiquiatría busca comprender y diagnosticar un trastorno. El derecho penal se enfoca o se encarga principalmente de esa protección de las víctimas y en la responsabilidad jurídica de quien realiza la conducta. A partir de este punto surge una pregunta bastante interesante e inquietante. ¿La interacción sexual con menores debe entenderse exclusivamente como el resultado de una enfermedad mental? Desde nuestro punto de vista consideramos que no, pues de las explicaciones puramente biológicas resultan insuficientes para comprender toda la complejidad de este fenómeno. Existen casos en los que pueden intervenir factores psicológicos o psiquiátricos, pero también encontramos elementos relacionados con dinámicas de poder, procesos de socialización, antecedentes de violencia, contextos familiares y otros factores que no pueden ignorarse. Por esta razón, limitar ese análisis únicamente a una explicación médica podría llevarnos a conclusiones incompletas. Además, tal como lo señala Belandia Montes en su obra, muchas veces la sociedad responde a este tipo de delitos impulsando reformas penales cada vez más severas sin analizar profundamente las causas reales del problema. Y es precisamente sobre esas reflexiones críticas que profundizará mi compañera. Doy paso a la doctora Karen Ramírez, quien expondrá la continuación de la exposición. Muchas gracias. Gracias. Retomando lo que se ha expuesto hasta el momento, considero que uno de los aspectos más interesantes de la lectura de Belandia Montes es su crítica a la forma en que se construyen muchas políticas criminales contemporáneas. Cuando ocurre un caso de violencia sexual contra menores, la reacción social suele ser inmediata. Los medios de comunicación difunden la noticia a la opinión pública y estos exigen respuestas contundentes. Los actores políticos suelen proponer nuevas sanciones o aumento de las penas. A simple vista, esto puede parecer una solución. Sin embargo, el autor nos invita a preguntarnos si estas decisiones realmente están fundamentadas en la evidencia científica o si, por el contrario, obedecen principalmente a políticos electorales. Este fenómeno es lo que se denomina punitividad electoral. En otras palabras, el uso del derecho penal como una herramienta para responder a las demandas sociales inmediatas y obtener un respaldo político. El problema es que aumentar las penas no necesariamente resuelve las causas profundas de la criminalidad. De hecho, numerosos estudios criminológicos han demostrado que la severidad de la sanción no siempre tiene un efecto preventivo significativo. Por esta razón, cuando analizamos los delitos sexuales contra menores debemos evitar respuestas simplistas. No basta con afirmar que se trata únicamente de una enfermedad mental. Tampoco basta con responder exclusivamente mediante el incremento de las penas. Se requiere una comprensión integral del fenómeno. Por ejemplo, diversos estudios han mostrado que no todas las personas condenadas por delitos sexuales contra menores cumplen criterios clínicos por ser diagnosticados con desorden pedofílico. Esto significa que existen agresores sexuales que actúan motivados por factores distintos a una atracción sexual persistente hacia los niños. Asimismo, también existen personas que presentan esta condición clínica que nunca llevan a cometer este delito, porque buscan ayuda profesional o desarrollan mecanismos de control adecuados. Este dato resulta especialmente importante cuando demuestra que existe una relación automática entre el diagnóstico psiquiátrico y conducta criminal. Desde la criminología contemporánea, este tipo de hallazgos obligan a adoptar posiciones más completas y menos reduccionistas. Personalmente considero que el desorden pedofílico sí puede ser reconocido como una enfermedad mental dentro del ámbito clínico cuando cumple los criterios establecidos por la psiquiatría. Sin embargo, considero igualmente importante aclarar que la existencia de un trastorno mental no elimina automáticamente la responsabilidad frente a los actos cometidos.
La protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes debe seguir siendo la prioridad absoluta. Por otra parte, creo que uno de los mayores riesgos de explicar estos delitos únicamente desde la enfermedad mental consiste en dejar de lado factores sociales que también requieren intervención. La prevención efectiva exige educación, fortalecimiento familiar, atención psicológica temprana, detección de factores de riesgos y programas especializados de tratamiento. La criminología moderna nos enseña precisamente que los fenómenos delictivos más completos no tienen una única causa ni una única solución. Por eso resulta tan importante mantener una visión crítica frente a las diferentes teorías criminológicas. Las teorías biológicas aportan información valiosa y ayudan a comprender ciertos aspectos del comportamiento humano. Sin embargo, no pueden explicar por sí solas toda la realidad de la criminalidad. Como conclusión, podemos afirmar que desde el desorden pedofílico constituye un ejemplo claro de las limitaciones de las explicaciones exclusivamente biológicas del delito. La evidencia científica actual demuestra que estamos frente a un fenómeno multidimensional en el que convergen factores psicológicos, sociales, culturales, familiares y en algunos casos biológicos. Finalmente coincidimos con Belandia Montes con la necesidad de que las políticas criminales se construyan con base a la evidencia científica y no únicamente como respuesta emocional frente a los hechos que generan gran indignación social. Solamente mediante el análisis riguroso, políticas públicas integrales y estrategias preventivas será posible avanzar hacia la protección más efectiva de la infancia y una comprensión más profunda de los fenómenos criminales contemporáneos. Muchas gracias por su atención.